Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. También quiero enviar un saludo a las trabajadoras y trabajadores del servicio de transporte sanitario urgente y no urgente. Bien, señor consejero, hemos pedido esta comparecencia por el interés que a nuestro juicio tiene el transporte sanitario y porque vemos que además de esa importancia no tiene muchas deficiencias, es decir, merece la pena, y de aquí, como digo, la comparecencia que le hemos pedido, merece la pena profundizar en la situación del transporte, dado que no siempre responde a las necesidades que la ciudadanía tiene y a unas necesidades que tiene en momentos muy clave, porque lo tenemos que usar en momentos donde puede peligrar nuestra salud de manera importante. O también peligra que un accidente, un accidentado, sea irreversible una lesión, cuando sí se actúa con prontitud, esta se puede resolver. Tenemos que entre todos los servicios, los dispositivos móviles de la urgencia madrileña, como ustedes conocerán, tenemos diversidad. Unas son las UBIs móviles, que tenemos 26, otros son los vehículos de intervención rápida, otros son las unidades de atención domiciliaria, pero parece que casi ahí se acaba nuestro conocimiento. El elevado número de ambulancias que tenemos para el transporte, el mayoritario transporte sanitario urgente, se suele olvidar. Y no digamos también cómo cae en nuestro olvido aquel transporte programado y que no es propiamente urgente. Y se preguntarán, pues es verdad, pues cierto, pues cuando llamamos nos tienen que mandar una ambulancia, pues cierto que esa no es lo que más o de lo que más se suele hacer propaganda. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el transporte sanitario urgente y no urgente en nuestra comunidad autónoma está privatizado. Sí, es uno de los servicios, ya lo tratamos aquí en esta primavera, cuando cupo internalizar este servicio. Y no, la señora Cifuentes volvió a no cumplir lo que eran unos acuerdos de investidura, de paralizar las privatizaciones, y se volvió a adjudicar el transporte sanitario urgente a una multinacional como Ferrovial. Mire, señorías del PP, mire, señor consejero, eso no insistimos por gusto, que ustedes siguen propiciando el negocio dentro del sistema sanitario. Y lo hacen al transferir unos fondos públicos para el negocio de unas empresas. Eso es lo que hacen. Y no puede ser lo mismo que con ese fondo se emplea al completo para el transporte sanitario urgente, en este caso, que darlo a una empresa que tiene que detraer sus beneficios. Pues bien, ¿cuáles son las consecuencias, brevemente, en esta primera intervención, de esta privatización? Dos al menos: malas condiciones laborales, retributivas y de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y dos, se da un peor servicio porque los dispositivos, como en este caso las ambulancias, no suelen cumplir las normas. Esto es lo que sucede. Sí, señor consejero. ¿Y cómo? Aunque esté privatizado el servicio,
son ustedes responsables, la consejería, la dirección del SUMA 112, de cómo es la calidad que los ciudadanos madrileños reciben. Por eso pedíamos su comparecencia. Muchas gracias. Gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, no creo que de mi intervención se pueda deducir que he desprestigiado a ningún solo trabajador sanitario, a ninguno. Porque si funciona bien el Servicio Madrileño de Salud, entre otras cosas, es por todos los profesionales sanitarios, todas y todos los trabajadores sanitarios, por ese gran compromiso que tienen con su trabajo, a pesar de que muchas veces los recursos no les ayuden en absoluto, o la administración sanitaria con el maltrato que en muchas ocasiones les propicia. Bien, empecemos cómo se pone en marcha una ambulancia, que es de lo que tratamos, lo que siempre evocamos, ¿no?, cuando hablamos del transporte sanitario urgente. Para ello tenemos que empezar por saber cómo funciona y cómo en la actualidad está funcionando Madrid 112. Ahora mismo absolutamente colapsado por falta de plantillas. Así comienza con esas dificultades la llamada por un caso de urgencia en el que puede estar comprometida la salud de unas personas. Pero pasamos a lo que sería la llamada propiamente asistencial para movilizar, como digo, a esas ambulancias o cualquier otra consulta. El SUMA 112, servicio privatizado y entregado a Ferroser. Ahora mismo de este servicio, de sus operadores, tienen demandas y denuncias y reclamaciones. ¿Por qué? No se cumplen simplemente los pliegos, no se cumplen. No hay el personal que marca esos pliegos. ¿Qué sucede? Que les obligan a veces a tener 2 aplicaciones abiertas, aunque solo se atienda una por ese trabajador. Faltan traductores y han reclamado las horas que hacen. ¿Esto es un buen servicio? ¿El primer paso a dar para poner en marcha el transporte sanitario urgente? Me parece que dista mucho de que funcione bien. Si ya hemos conseguido activar una ambulancia, nos encontramos con esas ambulancias que dice usted que no debo conocer. Creo que sí las conozco, yo y muchos otros trabajadores sanitarios. Efectivamente, se pone en marcha de esas 96 ambulancias, una de ellas. Pues mire, los pliegos de esta privatización fueron los que discutimos esta primavera, como nos hemos referido. Y aunque ustedes tuvieron previsto 83 millones para esa adjudicataria, al final se ha concedido con 77 millones. Ya se les advirtió aquí, como ahora vamos a advertir para el transporte no urgente, que eso no iba a cubrir ni los salarios de las trabajadoras y trabajadores. Pero ustedes son el gobierno y así lo hicieron. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la situación, como ya apuntaba al principio, de estos trabajadores no es la mejor para llevar a cabo este trabajo. No es la mejor por la falta de derechos, no es la mejor por las retribuciones, no es la mejor por la jornada que tienen que hacer. ¿Saben ustedes por qué nombré al principio la diferencia entre unos dispositivos de urgencia y otros? Miren, los profesionales de las UBIs hacen 1.536 horas, ¿verdad, señor Busca? ¿Saben cuántas hacen los del transporte sanitario urgente?
según su convenio 1.800. ¿Por qué estas diferencias? Pero es que además muchas veces, por la escasez de plantilla, llegan a 2.000 horas. ¿Estos son buenas condiciones para llevar esas ambulancias? Me parece que no. Me parece que no. Y tampoco sabemos por qué. Si estas ambulancias hacen la mayoría, más de 300.000 traslados, tienen que tener sus trabajadores y trabajadoras unas condiciones por debajo de las del resto del SUMA. ¿Por qué? Porque está privatizado y resulta un negocio. Pero es que además dice que mentimos cuando no se cumplen las normas. No, mire, de 96 ambulancias cumplen las normas de la Unión Europea solo 27. ¿Y cuáles son? Se preguntarán estas normas. Pues entre otras que tienen que llevar 2 técnicos en emergencia sanitaria, el conductor y otra persona. Y esto no lo cumplen todas las ambulancias asistenciales, no lo cumple. Por cierto, ¿saben un truco cuando se realizan los pliegos? Mírenlo, no se llama transporte sanitario urgente, se llama transporte sanitario urbano e interurbano, y así pueden contar con unas ambulancias que no cumplen las normas asistenciales, el Real Decreto 836 ni las normas UNE. Así están las cosas. ¿Y qué quiere decir que además no las cumplen? Que no contamos con 96 ambulancias trabajando 365 días, 24 horas tras 24. No. Muchas ambulancias solo cubren 8 horas, otras 12. Es decir, que no pueden poner en ese plan que acaban ustedes de presentarnos, que 96 ambulancias, lo pueden confirmar y lo pueden leer, están 365 días, 24 horas tras 24. Mienten. O sea, lo que trae ese plan no es cierto en la realidad. Es que no es cierto en los planes que ustedes mismos, la Dirección General del SUMA, firmó con Ferrovial. Continuemos con lo que es el transporte no urgente. Miren, llevaba razón la portavoz de Ciudadanos. Esto se puede interpretar como una comparecencia preventiva, porque les queremos avisar de que los pliegos del transporte no urgente están prorrogados, es decir, que estamos a la expectativa de los siguientes. Pero yo les exijo, señor consejero, que podía ser una ocasión de cumplir su compromiso, de cumplir el compromiso de la señora Cifuentes de que iba a paralizar las privatizaciones. Porque van a volver, el nuevo PP sigue haciendo lo mismo que la señora Aguirre, van a volver con una adjudicación. Sí, señor consejero, o se llama de otra manera el contrato por servicios, que dice no es lo mismo que de gestión, no. El contrato de servicios con estas compañías. ¿Sacan beneficio o son ONGs? Y ustedes siguen privatizando. Pues bien, pensamos que si tienen que sacar al final los pliegos el año que viene, tengan en cuenta las condiciones primero de estos trabajadores. Piden que no se disminuyan las plantillas. Eso es lo que piden, que no se disminuyan con la subrogación. ¿Por qué? Porque ya se ha dado entre estos trabajadores un 30% de disminución de las plantillas. ¿Y por qué lo hacen? Dirían, si necesitan a esos trabajadores, ¡ay! Pero como hay negocio, sale más barato contratar a compañeros y compañeras en prácticas, que tienen derecho, pero no a llenar unas plantillas como se está haciendo. Y también a mayores de 45 años. Les suena lo de las subvenciones a mayores, ¿verdad? Así van las cosas. Dice usted que tenemos para el transporte no urgente que lleva a nuestros pacientes a tratamientos oncológicos, a tratamientos de rehabilitación o a diálisis, 333 ambulancias. No lo ponen los pliegos. Los pliegos actuales y que están prorrogados ni ponen con cuántos trabajadores contamos ni con las ambulancias que contamos.
¿Y cómo lo vive la ciudadanía este transporte? Tardan horas y horas. Y usted lo sabe porque recibe las reclamaciones y lo recibe la gerencia del SUMA. Por eso, en caso de tener que hacer nuevos pliegos, presten a esto atención. Porque, repito, son los que han firmado los pliegos la Consejería de Sanidad. Pero, sobre todo, es que tienen la responsabilidad de que vayan seguro en ese transporte nuestros pacientes en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.